Vamos a retroalimentar ese martes de prueba número 10 correspondiente a la asignatura de lectura crítica en el grado 11º. Y lo vamos a hacer con base en ese texto para responder las preguntas 7 a 12 que corresponden a ese texto y la número 13 que corresponde a un contexto aparte. Las preguntas 1 a 6 corresponden a otra asignatura que no es lectura crítica, pero vamos a leer el texto para tenerlo en cuenta. Y dice lo siguiente, se llama El trasfondo de la geopolítica. Desde los años 20, pero particularmente desde los años 30, la geopolítica secuestrada por un régimen que la transformó en una idea y una práctica de expansión territorial de base ultranacional, racial y militar, quedó fatalmente asociada a una forma de ejercicio de poder estatal e interestatal crudamente hobbesiano y darwiniano que finalmente arrastró a las naciones al estado de guerra total. Seguidamente, el régimen bipolar implicó una granítica división geopolítica de las naciones en condenatorios espacios o esferas de influencia. En breve, no parecía haber dudas respecto de los componentes perniciosos de la geopolítica a la hora de proyectar un régimen internacional en base al repertorio de justicia y respeto de soberanía de los estados. No obstante, a diferencia de los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, cuando el vocablo, pero no su ejercicio, fue retirado de los debates en los comienzos del pregonado nuevo orden internacional, la geopolítica que había iniciado un tímido retorno desde los años 70 y que en los 80, ante la fuerte impronta de la tesis que auguraba un mundo en clave de bloques regionales, había regresado de la mano de la geoeconomía. No sufrió esta vez una nueva retirada, aunque ahora su continuidad quedó muy supeditada a su disposición a reconvertir, o más bien a eliminar, lo que se consideraba era su sustancia predominante, esto es, la valoración político-territorial como factor de incremento de poder nacional en relación a otras naciones, a fin de ser arte y parte de ese nuevo orden o régimen donde aparentemente ahora las condiciones hacían posible pensar lo institucional por sobre lo relacional. Desde ese punto de vista, el tránsito de la geopolítica a la geoeconomía durante los años 90 implicaba no solamente basar las relaciones internacionales en la predominancia de los estados comerciales, sino dar lugar a la posibilidad de responder uno de los viejos interrogantes de las relaciones internacionales, el can o el can, según un excelente trabajo de principios de los 90, es decir, el supuesto impedimento de llegar a confrontaciones entre democracias crecientemente vinculadas a través de flujos comerciales. El principal valedor de esta imagen internacional ad portas, Richard Rosenkranz, iba un poco más allá cuando aseguraba incluso que la relocalización de la producción y la actividad comercio-económica tecnológica iría dando lugar a una nueva forma de Estado cada vez menos central y territorial y cada vez más descentralizado y virtual. Con la desaparición del Estado geográfico y territorial desaparecería una de las causas históricas de los enfrentamientos, que había sido la pugna por tierras o espacios. Pregunta número 10. Atendiendo al contenido textual, este se puede clasificar como A. Argumentativo, pues explica un concepto y fenómeno político desde el punto de vista de un investigador. B. Expositivo, ya que presenta de forma objetiva y concreta información de carácter político y económico. C. Expositivo, ya que da a conocer los resultados de una investigación fundamentada en las crisis económicas contemporáneas. D. Argumentativo, pues comprueba una tesis que involucra las relaciones que se establecen entre naciones. Es importante que si descubrimos que el autor está haciendo una defensa de lo que significa geopolítica y está explicando el texto a partir de argumentos como el de Rosenkranz, que es un argumento de autoridad, o una gran cantidad de argumentos de causa-efecto que dicen pasó esto, entonces esto explica determinado elemento de la geopolítica, y cuando entre paréntesis coloca elementos que suscitan una forma de explicar alguna postura personal como tal, podemos encontrar que el texto es argumentativo y por lo tanto las únicas respuestas posibles son la A y la D. Pero la razón que explica por qué es argumentativo la encontramos en la A. Explica un concepto,
geopolítica y un fenómeno político desde el punto de vista de un investigador, es decir, a partir de la información histórica y de autoridad que él ha podido recolectar es que explica y propone y defiende su tesis. Mientras que la D nos dice que comprueba una tesis que involucra las relaciones que se establecen entre naciones y él en ningún momento hace un análisis comparativo o de relaciones que hay entre las naciones. Por lo tanto, la D es incorrecta. La A explica a cabalidad lo que ocurre en el texto en la forma estructural, cómo se presenta su contenido. Por eso, para esta pregunta número 10, la A es la respuesta correcta.